Prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si Dios no existe, nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna. Pero si Dios existe, tendré que darle cuenta de mis actos. Esta frase fue pronunciada ya hace muchos años por el conocido científico Blaise Pascal. Este hombre nació en Francia en el siglo XVII y tenemos que decir que tuvo grandes aportes a la ciencia. Es muy conocido por su mente brillante, pero también es necesario verle como un hombre apasionado, como un hombre que tenía un corazón que rebosaba por amor hacia el Salvador. Podemos decir que fue Blaise Pascal un físico, matemático, escritor, teólogo y filósofo cristiano del siglo XVII. Pero, ¿cuáles fueron sus aportes? Bueno, tuvo extraordinarios aportes en áreas como el diseño y la construcción de calculadoras mecánicas. De hecho, se dice que fue una de las primeras personas, si no el primero, uno de los primeros en construir las primeras calculadoras mecánicas. También se habla de sus aportes en la teoría de las probabilidades, también en la investigación acerca de los fluidos, y profundizó en conceptos tales como la presión y el vacío. Pero no solamente este hombre era una gran mente, sino que también era un hombre apasionado por Cristo y por su obra. Era un hombre deseoso por la gloria de Dios. No podemos desligar quién era como científico y sus convicciones espirituales. De hecho, en el año 1654, este hombre se convirtió después de una experiencia espiritual profunda, y tenemos que reconocerlo a él como una persona apasionada por Dios, con convicciones profundas, que era motivado a vivir para Dios. De hecho, él fue seguidor de un tipo de puritanismo del siglo XVII que hacía mucho énfasis en el pecado original, es decir, que todos los descendientes de Adán y Eva estamos marcados por el pecado, y también hacía mucho énfasis en la depravación humana, es decir, que todo el ser del ser humano, toda área del ser humano está manchada por el pecado, ya sea nuestra mente, ya sea nuestra voluntad, ya sea nuestros deseos, ya sea nuestros sentimientos, todo está manchado por el pecado. Pero también este hombre hacía énfasis en la necesidad de la gracia salvadora de Dios para tener vida eterna. Entonces, Blaise Pascal era un hombre centrado en el Evangelio, un hombre que veía la necesidad de la obra de Cristo para salvar al ser humano. Pero abundando en cuanto a la apuesta de Pascal, que es lo que nos ocupa, esta frase que nos ocupa en el día de hoy, él dice: prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que equivocarme no creyendo en un Dios que sí existe. Porque si al final Dios no existe, yo nunca lo sabré cuando me muera o cuando me hunda en la nada eterna. Pero si Dios existe, voy a tener que darle cuenta de mis actos, o como dicen otras personas, voy a tener que darle cuenta de mi actitud de autorrechazo. Entonces, Pascal dice esta frase, y Pascal está diciendo que dentro de dos probabilidades, es decir, que Dios exista o que Dios no exista, es peor no creer que Dios existe. Porque si yo creo que Dios existe y al final Dios no existe, yo no perdí nada. Simplemente viví mi vida como todo el mundo y al final morí como todo el mundo. Pero si yo no creí en Dios y Dios sí existe, realmente lo acabo de perder todo. Es un poco como esa historia tan conocida del filósofo y el barquero. Entonces, Pascal habla de la necesidad de creer en Dios. Sabemos que uno es salvo, que cree en Dios y que la fe es el resultado de la obra de Cristo en nuestros corazones. Pero lo que está diciendo Pascal es que hay mucha lógica en creer en Dios. Pero esta frase no solamente habla de la lógica de creer en Dios, sino también que muestra la seriedad de la existencia de Dios. Pascal dice que al final tendrá que darle respuesta a Dios. Al final va a tener que enfrentarse a Dios en juicio, y uno entonces va a tener que decir si creyó en Dios o si no creyó en Dios y por qué, y vamos a tener que darle cuenta a Dios. Él termina diciendo en su frase: si Dios no existe, nunca lo sabré cuando me hunda en la nada eterna, pero si Dios sí existe, yo tendré que darle cuenta de mis actos. Entonces Pascal está viendo a Dios como el soberano, el que juzga, el rey, al que hay que darle cuenta, pero además de eso está viendo a
a Dios como el Señor de todas las cosas, y como el objeto y centro de la moral y de la espiritualidad y de la verdad y del bien. Entonces Pascal habla de esta realidad, de la realidad que es lógico creer en Dios, pero de la realidad que un día tendremos que darle cuenta a Dios. Hoy tristemente hay una mentalidad diferente entre la ciencia y la creencia en Dios. De hecho, son muy criticados las personas que creen en Dios, aunque es interesante que muchas personas que creen en Dios también son grandes científicos, pero simplemente no se ha dado a conocer. Pero Pascal, él, junto a tantos otros científicos como Pasteur, como Faraday, como Ampere y como tantos otros, rebosaban por el amor del Señor y veían que no hay coherencia en creer en la ciencia sin creer en el autor de tal ciencia. Como otro cristiano dijo, el hombre encuentra a Dios tras cada puerta que la ciencia logra abrir. Entonces ahí está Dios cuando el hombre trata o descubre algo nuevo. Ya Dios estaba ahí. De hecho, alguien llamó también la creación como el otro libro de Dios. Sabemos que la revelación especial es la que nos muestra claramente a Cristo. Sabemos que la revelación especial es la que nos muestra al Salvador de una forma vívida como Él se ha revelado. Pero no podemos negar que, como dice Romanos capítulo 1, también podemos creer o podemos ver la existencia de Dios a través de la creación. Entonces, ¿cómo te impacta, cómo nos influye el ejemplo de Pascal hoy? Creo que Pascal nos muestra que Dios no es una broma. Él no es una máquina de cumplir deseos, sino que merece nuestra vida. Pascal nos enseña que el hombre está totalmente necesitado de Dios, de su providencia, ya sea en su intelecto, en su investigación, en su perseverancia, también en su destino eterno. Dios es el centro de toda ecuación científica. Dios es el centro de la realidad de la vida. Por tanto, no es solamente lógico, como dice Pascal, creer en Dios, sino además es necesario conocerle profundamente, verlo en la creación, pero también conocerle profundamente a través de la revelación especial y vivir para Él. Entonces, si este video te fue de beneficio, suscríbete, dale clic a la campanita para recibir contenido como este, comparte, comenta y sigue con nosotros, porque estaremos hablando de estos tipos de temas, estaremos hablando de frases célebres y que pueden ser también de influencia en nuestra vida. Que Dios te bendiga.